Entonces, fíjense, vamos a iniciar el módulo número 3, el cual tiene que ver con la integral indefinida. ¿Okay? Ya hasta el momento nosotros somos capaces de resolver integrales indefinidas. Es decir, todo es el método algebraico y llegamos simplemente a una solución algebraica del mismo modo. Donde siempre, pues nosotros teníamos una constante, ¿verdad? Siempre era una C, una constante de integración. Perfecto. Ahora bien, ¿qué aplicación comienzan a tener las integrales? ¿Okay? En el desarrollo de ciertas áreas, como la ingeniería, como la biología, la economía, la medicina. Entonces, ¿qué aplicaciones podemos obtener? Bueno, primero tenemos que definir los parámetros que vamos a utilizar al momento de integrar. Porque si bien es cierto, cuando nosotros tomamos un conjunto de datos, ¿sí? Podemos tener 30 datos, 100 datos, recolectar una muestra específica, de allí se genera un comportamiento o una función. Y saber qué tipo de distribución tiene esa función es una de las funciones que tenemos nosotros como ingenieros. Es decir, generar un modelo, ¿verdad?, que se adapte a la dispersión mínima del comportamiento de cada uno de esos datos. Entonces, de allí nosotros concluimos y podemos decir, bueno, realmente hay un comportamiento lineal, entonces hay una línea recta, o tenemos un comportamiento exponencial, tenemos un comportamiento logarítmico, tenemos un comportamiento racional, ¿ok? Muchas veces es un comportamiento que no se mide bajo las curvaturas normales, ¿ok?, de este tipo de funciones. Entonces tenemos que ya empezar a aplicar otro tipo de criterios que ustedes van a aprender en el área de los métodos numéricos. ¿Okay? Ahora bien, entonces, vamos a ir repasando un poco. ¿Qué necesito yo para la integración definida? Una función f de x, como podemos observar. Dice, cualquier función que a mí me dé, ¿ok?, una función cualquiera f de x, pero que sea variable real, es decir, que pertenezca al conjunto de los números reales. Y a su vez debo tener un intervalo cualquiera, AB. Ese intervalo cualquiera debe cumplir la relación que pertenece también a los números reales. Es decir, pueden ser negativos o pueden ser positivos. Lo importante sí es, fíjense que es un intervalo cerrado, ¿ok?, donde yo tengo dos valores cualesquiera, pero tienen que ser cerrados. Eso significa que nosotros podemos tomar el valor del límite inferior y también podemos tomar el valor del límite superior. ¿Okay? Entonces, la integración definida que vamos a tener allí se conoce como un área limitada entre el gráfico que se genera de esa función, tanto con el eje de las X como con el eje de las Y. Es decir, el eje de las abscisas y el eje de las coordenadas. Observemos esta imagen acá, donde tenemos algunas funciones. No necesariamente para la integración definida necesitamos de dos funciones, no, mínimo dos, porque efectivamente yo necesito para buscar un área, para conseguir intersección entre curvas, dos, pero de ahí en adelante, pues yo puedo tener 5, 10, n cantidad de curvas y en función de las intersecciones que se generan en esa n cantidad de curvas, pues voy a tener áreas y volúmenes que determinar. ¿Okay? Fíjense en este ejemplo, Anthony, tengo aquí, ¿cuántas funciones observa usted allí en el gráfico? Funciones sencillamente hay una. ¿Cuál sería? Esta que dice f de x. Ah, fíjense, aquí hay una f de x. Muy bien. Es una función, ¿verdad? Una función curva que pudiésemos decir a lo mejor que es exponencial, infiriendo. Muy bien. Pero fíjense que se está generando un área. Esta área que voy a ir marcando acá, ¿verdad? Aquí hay un área. Esta sombreada de verde. Muy bien. Pero esta área se está formando gracias a ¿qué? A dos rectas. Fíjense que tengo x igual a A y x igual a B. Que si yo las llevo a función, si yo las llevo a una función f de x, yo diría que f de x es igual a A. Y tengo otra función que sería f de x igual a B. ¿Okay? En el caso de yo decir, bueno, puede ser y, pero fíjense que aquí me están diciendo que están en términos de x. Al estar en términos de x, también pasa a ser una función, pero yo puedo llamarla como una función de y. Y decir, es una función de y igual a A. Lo que sí bien es cierto es que estas rectas que tengo aquí, pues tienen un comportamiento vertical. Son rectas verticales. X igual a A, cualquier punto, y X igual a B, otro cualquier punto. También lo que yo observo aquí es que A es menor que B. Eso se cumple. ¿Okay? Eso yo lo puedo deducir. A es menor que B. No sé cuánto vale, pero algebraicamente A es menor que B. Ahora, la intersección de esas dos rectas con la curva, llamamos f de x, pues genera un área sombreada.
¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que calcular empleando la integración definida. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros entonces determinar una integral desde A hasta B de una función cualquiera con respecto a X. ¿Okay? Entonces, fíjense que las aplicaciones que vamos a estudiar necesitaríamos conocer ciertos límites de integración y es por ello que ustedes necesitan ya ir repasando gráficas de funciones, ¿okay? Para que ustedes a simple vista puedan determinar a grosso modo qué tipo de función es. ¿Okay? De todas formas, hoy les voy a enseñar a utilizar GeoGebra. No sé si lo has escuchado. No, no, a mí GeoGebra no me suena. Ok, GeoGebra, bueno, es un sistema en línea que nos permite a nosotros graficar automáticamente funciones. Vamos a apoyar de GeoGebra para representar las funciones y con base a ese resultado, nosotros empezamos a resolver la integral. Entonces, fíjense que esta se representa por la integral desde A hasta B de una función cualquiera de X de orden. Recordemos, bueno, este es el símbolo de integración. A representa el límite inferior de la integración. Eso es importante. Límite inferior de la integración. Es decir, A siempre tiene que ser menor que B. ¿Ok? B debe ser el límite superior de la integración. F de X para nosotros, ¿sí? Pues va a corresponder a lo que es el integrando o la función que vamos a integrar. Y de X, pues es el diferencial de X, cual indica pues con respecto a qué variables estamos haciendo esa integración. Tal cual como veníamos trabajando. Pero ahora veamos qué propiedades tienen las integrales definidas. La primera, el valor de la integral definida puede cambiar siempre que los signos o los límites de la integración se alteren. Fíjese acá. Tengo la integral de A hasta B de una función cualquiera. Ahora, eso es igual a menos esa misma integral, pero ahora iría desde B hacia A. Eso se puede cumplir. ¿Okay? Hay ejercicios en los cuales yo tengo que invertir esos límites de integración. No hay problema. Pero yo tengo que estar claro que si invierto los límites de integración, ahora tengo que colocar esa integral negativa. ¿Okay? Segunda propiedad. Si los límites de integración coinciden, eso pudiese ocurrir, pero es un teorema para tratar de demostrar, entonces la integral definida pues, es nula. Eso es cero. Porque es lógico, estoy yendo de un punto al mismo punto. Ahí no se forma ningún área bajo la curva. Y como no se está formando ningún área bajo la curva, pues automáticamente eso me da cero. ¿Okay? Entonces aquí viene un detalle muy importante. Cuando nosotros calculamos la integral definida, ¿okay? En un intervalo cualquiera, lo que estamos determinando realmente es el área bajo la curva que se genera de esas funciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que colocar en los resultados esto de u cuadrado. ¿Qué significa esto de u cuadrado? Unidades al cuadrado. ¿Por qué? Porque recordemos que las áreas pues se manejan en unidades cuadradas. ¿Okay? Entonces tenemos que colocar u cuadrado. Ahora bien, si el ejercicio tiene aplicaciones particulares y me dicen que está en centímetros, pues ya nosotros diríamos que es centímetros cuadrados. Si está en metros, metros cuadrados, XY. Pero lo importante es que si no hay una unidad específica, lo tenemos que hacer genérico y se escribe como U al cuadrado, unidades cuadráticas. ¿Bien? Tercera propiedad. Si C es un punto interior en el intervalo, ¿okay? Entonces la integral definida la podemos descomponer como la suma de dos integrales. Le coloco el ejemplo numérico. Supongamos que el intervalo va de 3 a 7. ¿Okay? Pero resulta que aparece un valor de C y ese valor de C es 5. Yo me pregunto, ¿este valor 5 está entre 3 y 7? Está. Exacto. Entonces, como está dentro de este intervalo, yo puedo transformar esto en dos integrales definidas por propiedad. Pero entonces, ¿cómo me va a quedar? Me queda el primer intervalo ahora desde 3 hasta 5, unido, ¿verdad?, al otro intervalo que va a ir desde 5 hasta 7. Entonces tengo una integral definida para este primer intervalo y una integral definida para el segundo intervalo. Esa es la propiedad que tengo aquí. Yo quiero ir, por ejemplo, desde A hasta B, pero resulta que hay un tercer valor C, y puedo separarla desde A hasta C y luego desde C hasta B. Esto depende sobre todo del tipo de ejercicio, cuando estemos haciendo ejercicio. Nos daremos cuenta que a veces es mucho más fácil
dividir esa integral en dos integrales distintas, buscando un valor intermedio C, por ejemplo. Lo que yo quiero que entienda esta propiedad es que sí es posible dividir un intervalo en varias integraciones. ¿Okay? La cuarta propiedad me dice que la integral definida de una suma de funciones pues, es igual a la suma de las integrales. Esta propiedad se sigue cumpliendo tal cual como la parte de integración indefinida. ¿Okay? Entonces se cumple lo mismo. Si yo tengo la integración de dos funciones que se están sumando, yo solo puedo separar, ¿verdad? Pero ojo aquí, es el mismo intervalo desde hasta B de la primera función más el mismo intervalo de la segunda función. Todo tiene que ser exactamente el mismo. Quinta propiedad, la integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por esa integral. Eso también ya lo hemos determinado. Okay. Como en este caso, si yo tengo una constante cualquiera acá, multiplicada por una función, pues yo puedo extraer esa constante, ¿verdad? Y quedaría entonces la constante que multiplica a esa integral definida a una función cualquiera diferencial de x. Ok, función integral, veamos. ¿A qué se le llama una función integral? Ahora fíjense que dice sea f de t, o sea, una función de t, que tiene que ser ¿de qué tipo? Continua. Y aquí nosotros vamos a repasar, ¿verdad?, lo que aprendieron en cálculo 1, matemática 1, porque debo garantizar que para aplicar este término, estos teoremas de funciones integrales, la función debe ser continua en este intervalo. Recordemos que por métodos de derivadas o por métodos de límites, yo puedo determinar o evaluar la continuidad de una función. Entonces, yo debo primero garantizar que esa función es continua en este intervalo, o me lo debe decir el ejercicio, ¿verdad? Y de esa manera, entonces, yo puedo generar esta función integral. Fíjense que cambia la nomenclatura, es f mayúscula. F de x es igual a la integral desde a, pero hasta un valor cualquiera x de f de t. Okay. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, básicamente es como que tengo la misma curva, pero yo el intervalo lo fracciono con un valor x cualquiera que no conozco. ¿Okay? Entonces, como no conozco, pues nosotros podemos hacer un despeje allí mediante esta integral, que se llama función integral, para determinar el valor, en este caso, por ejemplo, de esta área bajo la curva y no de todo el área completa. Este tema a nivel inferior se ve como áreas sombreadas. Como áreas sombreadas, que nosotros podemos decir, bueno, el área de una corona circular, entonces el área del círculo mayor menos el área del círculo menor, y allí me da el borde, por ejemplo. Del mismo caso es esta aplicabilidad. Yo tengo todo un área que se está formando, completamente sería toda esta área. Pero si solo quiero determinar un área desde A hasta un punto X cualquiera, tengo que ver esta función integral. ¿Okay? Y veamos entonces lo que es el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué me dice el teorema fundamental del cálculo? Deja aquí cómo voy a resolver yo una integral definida. Sea una función cualquiera continua en un intervalo AB, ¿verdad? Pues fíjense que ya este intervalo yo lo puedo tomar como un intervalo abierto. Entonces, esa función va a ser el intervalo, la integral del intervalo AB, que es una función cualquiera, respecto a esa misma variable. Entonces, se debe cumplir que la derivada de esa primera función tiene que ser igual a la función derivada. Okay. Veamos un ejemplo práctico aquí. Dice, por ejemplo, yo puedo calcular la derivada de una función. Entonces me dice, calculemos la derivada f mayúscula. ¿Sí? Es una función, pero que viene dada en este caso por la integral desde 1 hasta x, de esta función de t, de t. Lo de las letras no es limitante, porque aquí yo puedo tener también f, t, z. ¿Qué es lo que qué es lo que no debo tomar allí? La x. Porque fíjense que aquí yo hago como un cambio de variable. Voy a decir que t debe ser igual a x. O sea que en realidad las letras que aparecen, que deben aparecer en el ejercicio, tienen que ser distintas de x. ¿Okay? Lo primero que yo hago es hacer t igual a x. Una vez ya tengo ese cambio de variable, yo digo, bueno, realmente entonces la derivada de t va a ser 1, porque la derivada de x es 1. De prima de x pues sería 1 sobre 1 cuadrado, ¿verdad? Es decir, entonces,
vengo para acá, yo puedo decir, bueno, esta función ahora va a ir en las propiedades que vimos, desde x hasta 1, de toda esa función. Pero fíjense que si ya yo alteré los límites de la integral, pues ahora voy a colocar menos la integral desde 1 hasta x de esa misma función. Más o menos esa es la aplicabilidad que podemos tener para encontrar ciertas derivadas. Aquí son varios ejemplos de cómo encontrar una derivada. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a resolver primero? Vamos a hacer acá un ejercicio de una integral cualquiera definida aplicando este teorema fundamental del cálculo. ¿Okay? Para que usted vea realmente la aplicación que tiene en la solución. Fíjense. Entonces, aquí usted me va a ayudar porque ya usted pues, sabe integrar por cualquiera de los métodos que hemos visto. Bien. Vamos a hacer primero una sencilla y después vamos a aumentar el límite. Supongamos que yo tengo una integral. Esta integral va a ir de 3 a 5. Y esta integral de x cuadrado de x. ¿Cómo resolveríamos esa integral? ¿A qué sería igual esta integral? Ajá. Si fuera una integral indefinida, sencillamente se le sumaba 1 al exponente y se dividía entre la misma suma del exponente. Exactamente. O sea que aquí me va a quedar x al cubo sobre quién? Sobre 3. Sobre 3. El procedimiento para resolver las integrales es el mismo que hemos venido manejando. Podemos aplicar sustitución, cambio de variables, sustitución trigonométrica, fracciones parciales, integración inmediata o tabular, cualquiera de los métodos que hemos aprendido. El detalle es que una vez se hace la integración como si fuese indefinida, yo tengo que tomar unos límites de integración, es decir, voy a evaluar esa integral. La voy a evaluar desde 3 hasta 5. Ahora, ¿qué es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo? Yo tengo que evaluar la función en el límite superior menos la evaluación de la función en el límite inferior. Es decir, en este caso sería 5 al cubo sobre 3 menos 3 al cubo sobre 3. Si donde está la x, yo voy a tomar primero el límite superior y este es el valor que tomamos aquí y luego la voy a evaluar en el límite inferior. Entonces, 5 al cubo, ¿cuánto sería? ¿Cuál cubo? 100, ¿qué? Sería como 620. 125. Bueno, porque 25 por 5. 5, 10, 125. Entonces, 125 tercios menos 3 al cubo, 27. 27 tercios. Resolveríamos 125, ¿verdad? Menos 27. 98. 98 tercios. Bien. Esto lo podemos dejar en fracción o podemos trabajar en decimal. Si es en decimales, 2 decimales. Pero ¿qué me está haciendo falta aquí? Agregar unidades cuadráticas. Bien, porque le explicaba lo que yo estoy determinando aquí, de cierta manera, no es otra cosa que un área. Un área bajo la curva que se genera de esta función desde 3 hasta 5. Bien. Ahora, supongamos que yo quiero demostrar esa propiedad. La propiedad que veíamos que dice la integral desde A hasta B de una función cualquiera, ¿verdad? Decía que era igual a menos la integral, pero ahora desde B hasta A de esa función cualquiera. Vamos a demostrar esta propiedad ya con una función cualquiera. Entonces veamos. Tenemos aquí una integral. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Ya veíamos que la integral de 3 a 5 de x cuadrado de x era igual a 98 tercios de unidades cuadradas. ¿Verdad? Ahora vamos entonces a decir que yo quiero calcular menos la integral, pero ahora vamos a ir desde 5 hasta 3 de esa misma función x cuadrado de x. El resultado de la integral sigue siendo indefinidamente x al cubo. Ahora va a ir evaluada desde 5. Entonces sería menos, ¿verdad? Abrir un corchete aquí y empezamos entonces a resolver.
sería 3, en este caso, al cubo sobre 3, menos 5 al cubo sobre 3. Sería menos, aquí era 27 sobre 3, menos 125 sobre 3. Es decir, que queda menos 27 menos 125 sería menos 98 tercios. Y menos por menos me da más. O sea que sigue siendo 98 tercios unidades cuadradas. Fíjense que si se cumple. Por lo tanto, ya vemos que si se cumple, colocamos por aquí L cubo. Es decir, lo que queríamos demostrar. ¿Bien? Siempre que nos piden hacer una demostración, tenemos que colocar L cubo. Lo que queríamos demostrar. Hemos demostrado que para esta función se cumple la propiedad. ¿Okay? No se cumple si queda con signo opuesto, ¿verdad? Ajá, o si da un valor distinto. Es decir, si al nosotros evaluar de A a B ese P de X es diferente que menos la integral de B a de ese P de X. Si esto se cumple, entonces realmente ahí no estamos demostrando la propiedad. Ahora, si hay una igualdad, como en este caso, pues sí estamos demostrando la propiedad. Bien. Ok, y bueno, Y si da distinto, ¿qué se escribe? realmente eso no puede dar distinto. No puede dar distinto porque ya es un teorema que está demostrado. Si eso llegase a dar distinto, estamos haciendo un procedimiento más. Pero en todos los casos siempre se debe cumplir la propiedad. Ok, entonces, bueno, fíjense, así, desde lo micro podemos ir a lo macro en la complejidad de la resolución de las integrales. Que realmente lo que vamos a hacer es resolver la integral indefinida y una vez la tengamos indefinida, hacemos la valoración del teorema fundamental del cálculo, evaluamos los límites y ahí encontramos un área en particular. Bien. Vamos a repasar al material. Este es el material que ustedes tienen ya allí en plataforma. Bien. Entonces, fíjense, por ejemplo, vamos a la parte de la aplicación de lo que es el área de funciones cualquiera. ¿Sí? Aquí si usted sigue revisando, pues ahí hay ejercicios resueltos sobre el mismo tema, ¿verdad? Pero nos vamos ahora a esas aplicaciones que tienen las integrales. Entonces, las aplicaciones que tienen las integrales, veíamos que es calcular el área bajo la curva, es una. Ya en la próxima cátedra, que es Matemática 3 o Cálculo 3, cuando ustedes vean integrales dobles y triples, entonces van a determinar es el volumen de funciones. ¿Ok? Entonces, para determinar ese volumen de funciones, pues entonces nos tenemos que apoyar en la integración triple o integración doble. Ahora, el área de una función, entonces, aquí tenemos ciertos conceptos. Es lógico que a nosotros determinar el área de de intersección de cualquier función, eso tiene que ser una función de qué tipo? Positiva. Es decir, el resultado tiene que ser positivo y eso tengo que tenerlo claro también, Anthony. Aquí sí no significa que el resultado no me pueda dar negativo. Eso no significa eso, sino que yo tengo que saber interpretar esos resultados. Si el resultado de la integral definida da negativo, realmente eso no representa un área. Estamos integrando mal o estamos asumiendo los límites de integración mal. Porque me está diciendo que realmente hay un área negativa y ese área negativa no existe. ¿Okay? Por definición, todas las áreas tienen que ser positivas. Todos los volúmenes tienen que ser positivos. Si el signo me da negativo, eso es un indicativo de que algo estamos haciendo mal. ¿Qué pudiese ser? A lo mejor, ¿qué es lo más común, Anthony? Que si me llega negativo significa que realmente coloqué mal la posición de los límites de integración. Es decir, si coloqué de 3 a 8, realmente debería ser de 8 a 3. ¿Okay? Porque ya nos dimos cuenta que se cumple la propiedad y esa propiedad lo único que hace es alterar el signo. Entonces, si yo invierto los límites, pues voy a conseguir que ese resultado de la integral sea positivo. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, entonces veamos un ejemplo sencillo aquí y nos vamos a GeoGebra para que nos vean cómo vamos a representar la gráfica de esa función. Entonces nos dice calcular el área
del recinto limitado por la curva, y igual a 4x menos x cuadrado, y el eje o x, es decir, el eje desde O hasta X, o el eje desde el origen del plano cartesiano y el eje X. Bien, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que observar aquí, Anthony? Por eso le hablaba del repaso de funciones. Tiene que decir, ajá, y es igual a 4x menos x cuadrado. Esta realmente es la función. Ahora, ¿qué tipo de función es esta? Esa es una cuadrada, ¿verdad? Es parabólica, si no estoy mal. Exactamente, es una función cuadrática, pero también es una parábola. Entonces ya eso usted tiene que tenerlo en la mente. Usted tiene que irse abstrayendo y decir, ok, esto es una parábola. Ya más o menos tiene que conocer cómo debería ser el comportamiento de esta parábola. Entonces, más o menos, haciendo un bosquejo sencillo, ¿verdad? Muy sencillo, yo digo, muy bien, es una parábola. Ahora, ¿esta parábola hacia dónde debería abrir, Antonio? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo porque el cuadrado es negativo. Exacto. Entonces, a grosso modo, yo diría exacto, más o menos lo que yo tengo que conseguir es un gráfico de este tipo. Por supuesto que no va a partir del origen y qué sé yo, pero un gráfico de este tipo. Eso es lo primero que tenemos que imaginar. Muy bien, perfecto. Entonces, venimos para acá. Lo dejo por aquí. Ok, entonces fíjense. En primer lugar, dice que tenemos que hallar los puntos de corte para representar la curva y los límites. Ahora sí, ya como tenemos esa abstracción y decimos, muy bien, ya sé que es una parábola y lo otro es una recta, porque es el eje, entonces como es una parábola y es una recta, pues básicamente me van a generar como dos áreas, porque esto se me va a dividir en dos partes, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar correctamente esa parábola. Realmente el método que usted aplique para la representación gráfica de la parábola no tiene relevancia. ¿Ok? Podemos hacerlo por... ¿qué es lo que yo no le recomiendo? Utilizar tabla de valores. ¿Sí? Algunos libros lo van a aparecer, a lo mejor algunos facilitadores lo explican de esa manera, pero ¿por qué yo no lo indico desde, no lo veo muy factible? Porque, Anthony, supongamos que la intersección de la curva sea 5000. ¿Cómo usted mediante una tabla de valores va a conseguir el punto de corte en 5000? Usted nunca hace una tabla de valores 5000, usted siempre, o lo que nos enseña básicamente es trabajar desde 0 hasta menos 2, 0, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, ¿verdad? Entonces, básicamente, porque claro, la tabla de valores nos sirve para graficar, para tener un bosquejo, pero no nos garantiza la intersección de esas curvas. Eso no lo en una tabla de valores. Yo siempre recomiendo utilizar el método tradicional, el método analítico, que es generar puntos de corte de cada una de las funciones, dependiendo del tipo de función, si tiene vértice, hallar el vértice, graficar cada una de esas funciones y luego entonces hacer la intersección. También yo puedo aplicar la teoría de intersección de curvas. Como intersectamos cualquier función, igualando una con otra. Si yo igualo las dos funciones, ahí voy a ver si realmente se intersectan o no se intersectan. Entonces, por eso nos dice que debemos hallar los puntos de corte. Bien, fíjense. Para la siguiente lámina. Si yo agarro los puntos de corte, yo digo, ok, ¿qué hacemos? Recordemos que yo tengo dos puntos de corte, un punto de corte con X y un punto de corte con Y. Y es igual a 4X menos X cuadrado. ¿Qué implica? Si yo quiero hallar el punto de corte con X, al que yo voy a hacer 0 es allí. Entonces, es allí donde aparece esta función. Si yo estoy haciendo Y0, pues esto me va a quedar menos X cuadrado más 4X tiene que ser igual a 0. ¿Cómo hallo yo los valores de X aquí? Voy a aplicar la ecuación de segundo grado. Pero sería un poco complejo, largo, ¿verdad? Y yo aquí lo que puedo hacer también es factorizar. Entonces, si yo saco X como factor común, que no hay término independiente, va a quedar como menos X más 4. Y eso tiene que ser igual a 0. De donde yo ya tengo un primer valor de X, un X1, que es 0, que está aquí en esta zona. Y de aquí voy a encontrar un segundo valor de X, un X2, que sería ¿quién? 4. ¿Bien? ¿Sí? Vamos entendiendo dónde salen estos valores. Sí. Perfecto. Entonces dice que esos son los valores que nos muestra el ejercicio. X vale 0 y X vale 4. De donde yo también tengo dos puntos de corte, efectivamente. ¿Por qué voy a tener puntos de corte? Porque el punto de corte número 1 sería cuando X vale 0. ¿Cuánto vale Y? Vale 0.
el segundo punto de corte, cuando x vale 4, y también vale 0. Tengo dos puntos de corte de los cuales me voy a apoyar para hacer el gráfico. Entonces, fíjense que efectivamente yo tengo aquí, mira, hay un punto de corte en 0, 0, y hay un punto de corte en 4,0. Este es el punto 1, este es el punto 2. Digamos que el gráfico abre hacia abajo. ¿Qué es lo que me haría falta aquí determinar? El vértice. ¿Okay? Pero ese vértice yo lo pudiese hacer, por ejemplo, con la fórmula básica del vértice, calculando el vértice de X y el vértice de Y. Bien. Ahora, fíjense algo. ¿Por qué no se halla el corte con Y? No pudiese hallar un corte con Y. Vamos a decir, si yo hallo el corte con Y, pues lo que se hace 0 es X. Y si yo toda esta expresión la hago 0, pues Y vale 0. Por eso, básicamente, este punto 1 es el mismo corte tanto en X como en Y. Y el vértice, pues ya lo tenemos aquí en este punto. 4 para Y, ¿verdad? Y 2 para X. Al determinarlo. Nosotros lo podemos llamar como B. Pero fíjense algo importante aquí. Realmente la gráfica de la función yo no la voy a evaluar. ¿Sí? Porque es lógico que eso ya lo he evaluado en matemática 1. Lo que a mí me interesa aquí realmente es la parte de la integración. Es decir, que esta gráfica de funciones a ustedes les tiene que quedar perfecto. Porque si desde aquí hay un error, todo para allá va a estar mal. Y yo realmente no voy a valorar mucho el procedimiento, el gráfico. Por eso ya ustedes lo aprendieron. Por eso estoy explicándole aquí a grosso modo cómo calcular el vértice. Por eso ya ustedes lo vieron, básicamente. El método que usted quiera aplicar para hallar el vértice, este es el vértice. Lo que sí es cierto que abre hacia abajo y ya tengo entonces el gráfico. Fíjense que decía que el área lo iba a determinar con el eje X, con esta recta horizontal que se está generando aquí. Por eso el área que me están marcando es esta área en verde. Ese es el área que yo tengo que calcular. El área que se está formando entre la curva, que es la parábola, y el eje X. Cuando a mí me dicen OX, ese es el eje X, el horizontal. ¿Estamos bien hasta allí? Bueno, no entendí esa parte del OX. Ajá, porque fíjense que aquí en el enunciado me dice calcular el área del recinto limitado por esta curva y el eje OX. Entonces, este eje OX se estará preguntando, pero solo graficó la parábola y el eje OX, porque ese eje X es el mismo eje horizontal de las X. Y es por eso que entonces esto que yo tengo aquí, que lo había marcado, pues es el área que nosotros vamos a determinar. Y realmente, entonces, este es el área que nosotros tenemos que determinar. Ahora, ¿qué hacemos acá? Dice, en segundo lugar, tenemos que determinar la integral. Pero nosotros decimos, bueno, ese es el área de la integral. Ahora, el detalle es qué límites de integración vamos a utilizar. Ese es el detalle, qué límites. Es decir, quién va a ser A y quién va a ser B. La idea es encontrarlo de forma visual. Ese es el objetivo real. ¿Okay? Pero no siempre es sencillo encontrar los límites visualmente. A veces hay que aplicar otras características como la intersección entre curvas, ¿verdad? Para nosotros ver realmente dónde se intersectan. Aquí es muy obvio que la intersección del área va en el eje de las X, es decir, horizontalmente, va desde 0 y cierra en 4. Horizontalmente va allí desde 0 a 4. Esos son los límites de integración. Fíjense que desde 0 hasta 4 abarca toda esta área bajo la curva que estamos estudiando aquí. Por eso los límites de integración van de 0 a 4. Ahora la otra pregunta es, ¿cuál es mi función de integración? En este caso, como el eje X es nulo, ¿okay? Entonces la función que vamos a integrar es la única parábola que tenemos aquí. Es decir, 4x. Entonces ya tengo la integral que va desde 0 hasta 4, de 4x menos x cuadrado de x. ¿Qué hacemos ahora? Resolver esta integral. Que si resolvemos esta integral, fíjense que ya aquí me está dando resultados prácticamente inmediatos. Durante el procedimiento yo puedo separar estas dos integrales y ahí voy a conseguir esta integración indefinida. Evalúo de 0 a 4 y me dice que eso debe dar 32 tercios.
unidades cuadradas. Y ese es entonces el área bajo la curva esta, de la parábola con el eje base. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, podría repetir el ejercicio, es que Ok, no, fíjense. no vi nada desde que marcó el OE. Ah, ok. Bien, porque mire, tiene la integral, ¿sí? Tiene la integral y esa integral a mí me dice que yo necesito un límite A y B de la función. Y la pregunta es, ¿quiénes deberían ser esos límites? Los límites deberían ser desde donde inicia el área hasta donde termina el área. Que esta área inicia desde 0 y termina en 4. Por eso los límites de integración aquí debería ser de 0 a 4. Vamos de 0 hasta 4. ¿Qué función vamos a integrar? La parábola. Integrar solo la parábola, porque básicamente es la única función que tenemos allí. Lo otro es una recta. ¿Sí? Entonces, la parábola es la función que vamos a integrar con respecto a ella. Resolvemos esa integral, aplicamos la evaluación del límite y nos debería dar 32 tercios. Ahora sí ya. Bien, vámonos ahora, vamos a entrar acá al buscador y vamos a colocar geogebra.org. En esta página nosotros podemos representar gráficamente las funciones que nos dan en el ejercicio. Es una forma a veces de apoyarnos en ese procedimiento de graficar. Colocar aquí también graficador. Y estamos ya dentro de la calculadora gráfica. ¿Sí? Aparece el plano cartesiano. ¿Qué debemos hacer nosotros? En la parte superior dice agregar ítem. Expresión, texto o ayuda. Vamos a dar expresión. Es una función lo que vamos a agregar. Yo aquí entonces diría f de x es igual, ¿sí? Paréntesis, es f de x es una función igual a 4x menos x elevado al cuadrado. Entonces fíjense, aquí tenemos f de x igual a 4x menos x cuadrado. Damos enter y observa cómo grafica de una vez la función. Ya básicamente aquí tenemos la gráfica de la función. Mire, igualmente coincide que está el vértice, ¿sí? 4, 2, corta en 0, corta en 4 y ahí está. Fíjense que en GeoGebra nosotros observamos toda la conducta del área, pero como solo me está pidiendo el área con respecto al eje X, pues es esta región que tenemos acá, la única a la que estamos hallando esa área bajo la curva. Porque mire que aquí también se forma un área. Por ejemplo, si yo trazara una recta horizontal por aquí, aquí hay un área bajo la curva. Y dependiendo del ejercicio, pues nosotros podemos determinar el área bajo la curva de acuerdo a ciertas condiciones. Yo trazo también aquí una horizontal, se está generando otra área bajo la curva. ¿Okay? Pero lo que quiero que vea es que nos podemos apoyar de GeoGebra. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Toman un print de pantalla, ¿verdad? Y lo anexan en la resolución de los ejercicios. Porque aquí mismo yo puedo interceptar. Fíjense que yo tengo esta función, ¿verdad? Pero suponga que me dan otra función cualquiera. Por ejemplo, una recta. La recta es simplemente 2x. Damos enter. Y la otra función que teníamos, 4x menos. Okay. Entonces, fíjese, ya aquí, si yo tuviese dos funciones, una función de x y una función de cualquiera, GeoGebra automáticamente me las representa las dos y es fácil para mí observar la intersección. Miren que hay un área que se está formando, en realidad dos segmentos, un área 1 que es la superior y un área 2 que es la inferior. Esta sería el área que se forma entre la función de la parábola y una recta. Y así sucesivamente. Lo que debes hacer es que le das aquí donde dices agregar ítem, expresión, y ahí agregas una letra cualquiera, y igual, podemos tomar, que sé que tenemos para un exponente cualquiera, por ejemplo, x al cubo,
otra función sobre esas dos. Y de esa manera podemos analizar, si yo quiero el área bajo la curva, podemos zoom, tener en cuenta cuál es el área que intersecta a las tres. Dice que el área que puede interceptar las tres, esta área que está aquí, tiene esta curva y tiene esta curva. También esta otra área que está aquí tiene la curva gris, la curva verde y la curva morada. Que es algo que vamos a ver en la próxima clase, cómo nosotros podemos hallar áreas más complejas sumando un área 1 más un área 2 más un área 3 más área n, y eso me va a dar a mí un área total. ¿Alguna pregunta con el GeoGebra o sí, más o menos ves que es sencillo? Realmente es sencillo, ¿sí? Sí, el cómo funciona la página, sí. Es sencillo. Y de allí, pues, pues igual la podemos eliminar, podemos borrar la función en este caso y queda solo una función. Nos aparece, podemos eliminar raíces, exponenciales, aquí también hay un f de x, fíjense, hay funciones trigonométricas, si yo quisiera agregar el seno de x, por ejemplo, el seno de x, quiero hacer una intersección del seno de x por una raíz de x, por ejemplo, ¿ves? Entonces, fíjense, por ejemplo, este caso particular, haciendo unas funciones aleatorias. Tengo la gráfica del seno de x con respecto a la raíz de x. ¿Se intersectan estas dos funciones? Sí, voy a dejar para que no vea Eh, lo que pasa en el infinito. Normalmente allí no hay una intersección, de ahí no se me está poniendo una intersección entre los dos. Casi se cortan aquí, pero no. O sea que realmente si yo quisiera hallar un área bajo la curva aquí, es allí donde a lo mejor el resultado sea negativo. Me está queriendo decir que esa gráfica nunca se usa. Bien, o sea, en este caso podría llegar a ser negativo por el simple hecho de que no se tocan. exactamente. Exactamente. Bien, y entonces ese sería lo que es GeoGebra. Vamos a continuar. Fíjense, por ejemplo, este otro ejercicio. Aquí nos dice, hallar el área de la región del plano encerrada por una curva, y igual al logaritmo neperiano de x. Aquí tengo la función, una función, ahí sí ya es muy obvia que es el logaritmo, ¿verdad? Es la función logarítmica. Entonces hay que recordar cómo puedo yo graficar un logaritmo de x, ¿ok? Porque ¿cuál es el detalle, Anthony? Igual en el examen yo sí quiero ver algunos cálculos de cómo se graficaría la función. Ahora nos podemos apoyar en el GeoGebra para que nos quede mucho más exacto, para que quede un poco más elegante la resolución del ejercicio. Bien, pero no significa que solo vamos a colocar la función y ya no. Al menos un dato, como está aquí mismo en el manual, que me diga a mí, mire, este es el corte por los ejes, aquí está el vértice, y ahí sí muestro la gráfica o la intersección de las curvas en el programa de GeoGebra. Entonces, hallar el área de la región del plano cerrada por la curva logaritmo de neperiano de x entre el punto de corte con el eje x y el punto de abscisa x igual a e. Es decir, me están dando dos rectas, la recta del eje x y una recta de x igual al número e. ¿Qué debo hacer? Graficar el logaritmo neperiano de x, que es el modelo de la curva. ¿Verdad? El eje de las x, pues ya lo tengo aquí, que es este eje horizontal, ¿verdad? Y debo buscar el valor de e. ¿Sabemos cuál es el valor de e? Yo digo, aquí va a ser ese valor de e. En donde está e, es una recta vertical. 2.71 aproximadamente. Bueno, aquí colocamos ese valor de la recta vertical y fíjense que si hay un área bajo la curva, miren aquí, un área bajo la curva común que es el eje horizontal, la curva y la recta. Aquí hay un área. Bien. Entonces debo determinar cuál es el valor del área bajo la curva. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues esto se viene para acá y dice, la integral, ¿verdad? De la función, siempre es la función. Esto es una recta, eso no lo puedo tomar como integración, este no lo puedo tomar como integración. Entonces, el límite desde dónde a dónde iría, fíjense que aquí va, ella toma de 0 a 1 del logaritmo neperiano de x. Pero realmente yo puedo tomar también un límite de integración desde 1, que está iniciando el área, y dónde termina esa área, en esto, otro límite de integración. ¿Bien? De las dos maneras me puede dar lo mismo, o me debería dar lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la integración del logaritmo neperiano? Bueno, podemos hacer ese cambio de variable que observamos aquí. ¿Verdad? Hacemos la derivada y voy a encontrar entonces que la solución de esa integral pues sería x por el logaritmo neperiano de x menos x más c. Pero ahora, ¿qué debo hacer? Evaluar en los límites y encuentro que el área bajo la curva es una unidad cuadrada.
Veamos si yo me vengo para acá. La expresión y yo digo, y va a ser igual al logaritmo de... Aquí tengo el logaritmo de... Dice que aquí me lo está graficando completo. Va desde allí. ¿Qué otra función tendríamos que colocar? El eje de la X no lo voy a graficar aquí porque ya está sobreentendido, pero sí podemos agregar que X es igual a 1 de Y. Fíjense entonces que tenemos aquí el mismo área bajo la curva que representamos de forma algebraica. Y se coincide desde 1 y hasta 1. Esta área bajo la curva es la que nosotros acabamos de determinar. ¿Bien? Ok, entonces fíjese, Anthony, para finalizar, me vengo al aula virtual. ¿Qué debemos ir estudiando? ¿Qué debemos ir repasando? Integración definida. ¿Ok? Es decir, cualquier integral de las que hemos hecho del mismo problemario 801 integrales, pero agregándole límites. La integral de seno de x desde pi a pi medio, la integral de coseno de x sobre seno de x de pi a 2pi, la integral de la raíz de x, cualquier integral que nosotros hayamos sobreentendido de los métodos de integración, pero lo que usted va a hacer es agregarle límites de menos 3 a 4, de 5 a 6. También está la parte ya de áreas bajo la curva, puede ir generando solución de ejercicios de áreas bajo la curva, pero claro, vamos hasta el momento ejercicios muy básicos. ¿Sí? Aquí hay unos ejercicios propuestos, ¿sí? Hallar el área limitada por esta recta y el eje de las X con las ordenadas X2, X y X8. Aquí hay una serie de ejercicios, todos no los va a poder resolver todavía, porque hemos visto a profundidad el cálculo de áreas. Pero lo que sí ya puede ir resolviendo son cualquier tipo de integral definido, es decir, agregándole un límite de unidad, ¿sabes? Y determinando. Puede también ya ir demostrando la propiedad de que el límites es simplemente lo que me va a cambiar. O sea, por el momento me dedico a estudiar simplemente Integración definida, el por teorema eso, fundamental del cálculo. lo de que tanto que sea el derecho al revés me debe dar lo mismo. Ajá, y cualquier integral al resolverla que sea un límite cualquiera. Y integral de menos 3 a 0 de la raíz de x, de esa integral la pudiese resolver. Ejercicio básico. Y lo mismo, se puede aquí, bueno, vamos a demostrar que si yo la hago desde 0 hasta menos 3 va a ser la misma integral, pero por signo negativo. Y la resuelvo. Todo este tipo de ejercicios tienen que irlo haciendo. ¿Qué les recomiendo yo, Anthony, y a los compañeros que van a ver este video posteriormente? Ustedes pueden irse al tema número 2 y número 1, es decir, se van a apoyar del mismo integrales, pero lo que vamos a hacer es agregar límites. Cualquiera de estas Un integrales, límite cualquiera. un límite cualquiera, porque eso es lo interesante, que ustedes se den cuenta qué pasa. Por ejemplo, agarran una integral, hacemos por una integral sencilla, una integral a al logaritmo de x cuadrado, porque la resolví, llegué a esto, ¿verdad? X a la 4 sobre 4, pero ¿qué pasa si yo a eso lo evalúo de menos 5 a 5, si yo lo evalúo de menos 0 a 0, de menos 3 a menos 3? Es a probar y le digo que para el examen los tipos de ejercicios de este tema son así. Yo puedo escoger cualquiera de estas integrales y le coloco un límite y ustedes lo resuelven. ¿Alguna otra pregunta? Eh, no, sobre lo que es la integral definida de manera normal, lo entiendo. Es hacer lo mismo, Las áreas. pero ahora con los valores que nos dan, cambiamos el valor de x, del respecto a lo que derivamos, para obtener Exactamente. el punto exacto donde se encuentra eso, donde Sí, se el encontraría valor numérico, esa, como el esa valor función. numérico de la integral. Eso que consiste en una integral definida. Y ya la próxima semana vamos a ver entonces, vamos a aplicar ya a profundidad con las áreas. Están ya los ejercicios resueltos. Vamos a ir entonces explicando algunos de ellos. ¿Okay? De todas formas, si usted ya quiere ir avanzando y en la próxima clase muchísimo mejor, porque así podemos ir aclarando dudas. ¿Okay?
nos vamos a dar cuenta que para este tema de áreas existen varios teoremas. Yo puedo utilizar el teorema de las franjas verticales, puedo utilizar el teorema de las franjas horizontales, los dos dan el mismo resultado, pero a veces es conveniente trabajar con alguno de los dos porque la resolución de la integral queda mucho más fácil. Entonces, esas cositas son las que vamos a ir trabajando en la próxima. Voy a ir revisando ya este material. Y el último tema que vamos a ver para la evaluación es la parte de integrales impropias. Es decir, cuando los límites de integración, para acá se da cuenta que los límites de integración que vamos a valorar tienden a ser infinitos. ¿Qué pasa si yo evalúo una integral definida, pero desde A hasta infinito? De esa manera es que nosotros las denominamos integrales impropias. Y les indico que recuerden que la evaluación número 3 consiste en el desarrollo de un ejercicio por parte de ustedes desde el punto de vista de una exposición. Yo les voy a asignar 3 ejercicios, uno de cada tema. Ustedes tienen que grabarse utilizando la herramienta que sea conveniente, explicando la resolución de esos ejercicios. ¿Okay? La cuarta evaluación, el cuarto módulo, entonces ese sí lo vamos a desarrollar tipo cuestionario. Y la última evaluación, básicamente, es un examen oral. ¿En qué consiste? Bueno, que la cita, igualmente como lo usaba, ahí sí se deben conectar todos. Yo les coloco acá ejercicio cualquiera de todos los temas, porque esa es una prueba final. Es decir, va a integración definida, áreas y volúmenes y las aplicaciones de las integrales al azar. Ustedes van a seleccionar un ejercicio, aparece ahí y ustedes lo van a ir resolviendo en todos los temas. Y de esa manera, pues entonces sería la última evaluación. Ok, la prueba final es resolver un ejercicio en vivo. Sí, por ejemplo, exacto, en vivo. Yo tengo 15 ejercicios. Hacemos un sorteo, usted me dice el ejercicio 7, y vemos qué tipo de ejercicio es. Puede ser una integral indefinida, puede ser un área, puede ser una integral impropia, es decir, al azar, y usted me resuelve ese ejercicio. Entonces, bueno, Anthony, si no hay más preguntas, podemos dar por terminal en todo esto. Eh, no, sí, tengo una pregunta. La prueba de este módulo, el módulo 3, ¿como para qué fecha sería? Lo de la exposición. Sí, Ajá, en esa exposición nosotros debemos tener 2 encuentros, ¿sí? Pero esos 2 encuentros yo los voy a tratar de canalizar para la próxima semana. En vista que la evaluación debería hacerse el día 3 de julio. el 3. O sea, claro, yo no les voy a dejar solamente ese día, yo les voy a dar el 26 de junio hasta el 3 de julio. Van a tener 8 días para que ustedes preparen a detalle la exposición, la graben, todo lo que es el procedimiento tanto metodológico, pero también desde el punto de vista técnico, porque yo sé que eso lleva tiempo, pasar el enlace, ¿sí?